Bienvenidos a un episodio más de Contraste Podcast. Mi nombre es Selma y pues espero estén disfrutando o disfruten, mejor dicho, de este episodio aquí en Desperté, una cafetería que la verdad está muy bonita, muy acogedora y tiene spots también, pues si quieres una muy buena foto ahí para tus redes, te lo recomiendo. El día de hoy tenemos una gran invitada, Giselle. Giselle es una mujer emprendedora, resiliente, creativa, que ha salido adelante con un proyecto que inició a raíz de una crisis que creo que muchos vivimos esa crisis, la pandemia. Giselle, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Selma? Un gusto estar aquí y compartir este espacio tan importante y tan inspirador para muchos. Sí, muchísimas gracias por aceptar. Y Giselle, cuéntanos cómo te describes. O sea, aparte de ser una mujer emprendedora, creativa, resiliente, ¿quién es Giselle? Soy una persona muy emotiva, soy una persona muy apasionada por lo que hace, soy muy familiar, me encanta el espacio con mi familia, con mis amigos. Ok, y cuéntanos, Giselle, ¿cómo es que nos contabas fuera de cámaras que aprendiste en pandemia? Así creo que pandemia fue una crisis que, pues, una crisis que fue económica, familiar, emocional y todo eso. ¿Cómo es que a ti te surge a través de esa crisis el emprender? Empiezas con los mariscos y después empieza salsa yameto. Pero cuéntanos cómo decidiste. Pues mira, no es como que lo haya decidido, finalmente fue una necesidad y pues había que resolver y pues se dio la oportunidad de iniciar con un emprendimiento de lo que fuera. En este caso, como soy de la costa, soy de la Reforma, Angostura, pues tengo conocimiento de cómo se come rico en casa, ¿ok? Entonces era algo que ya tenía familiarizado y se decidió emprender con el área de los mariscos. Cabe recalcar que pues en efecto no sabía cómo preparar un marisco, cómo poner a cocer un camarón, que también tiene su chiste, tiene su esencia para que sea un marisco consistente y de buen sabor. Tocó a prueba y error, básicamente. Iniciamos pues sin empleados, obviamente, porque pandemia no nos permitía, o más bien nos obligaba a no tener ese compromiso, no tanto por darle seguro y esas cosas que son las formalidades, sino por el hecho de empatizar con gente que pues no involucrarlos y no fueran contagiados, pues. Entonces era mucho el remordimiento para mí para poder contratar y emplear a alguien que se fuera a contagiar finalmente, que pues en ese momento estábamos como que la incertidumbre de qué nos iba a pasar si nos contagiábamos, pues. Entonces nos tocó iniciar a mi hija y a mí, y pues así nos tocó a prueba y error, como te digo, nos pasaron varias anécdotas donde nos divertimos, aprendimos, las sufrimos también porque tiene también sus ratos y sus ratos malos, ajá. Pero siempre con la bendición de Dios, ¿sabes? Yo creo que eso es una de las fortunas de poder emprender, de que podemos encomendarnos a Dios y ver que todo nos salga bien. Sí, la verdad es que creo que en pandemia surgieron muchos negocios a raíz de una necesidad o a raíz de que mucha gente pues perdió su empleo, pero también tuvimos muchos negocios que cerraron y por muchísimas cosas, ¿no? Y creo que el emprender en pandemia, los que emprendieron y se animaron fue de valientes, porque la verdad en la incertidumbre de pues no saber qué iba a pasar y si emprendo y me contagio y todo eso, pues me imagino yo que tuviste muchas crisis mentales, emocionales y muchas noches pues cuestionándote, ¿no? Sí, claro, porque también es muy difícil a cierta edad, después de estar adaptada a un trabajo donde tienes 8 horas para cumplir con tus tareas, donde se acaba tu horario y corres a tu casa y ya se acaba el día. Acá no, o sea, se cierra el telón, pero pues hay que seguir programando para el día siguiente, viendo cuáles son las necesidades, etcétera. Entonces, sí es un poquito, no poquito, sí es muy diferente el hecho de trabajar para una empresa a tener tu propio negocio. Sí, a tener aparte pues tu propio negocio, si no le chambeas tú, pues no tienes, ¿no? Al final de cuentas. Y cuéntanos o platícanos mejor, ¿qué es para ti o qué ha significado para ti el ser resiliente?
Fíjate que una de las cosas que me caracterizan o que me identifican mucho es porque el ancla. Sí, existen muchísimos negocios con ese nombre. Eh, yo creo que en la vida tenemos muchos cambios en nuestras vidas, cambiamos de empleo, cambiamos muchas veces de casa, cambiamos inclusive de residencia, nos movemos de un lugar a otro, que fue en mi caso. Y sí llegas a un punto donde dices, tengo que llegar a un punto donde ya tengo una estabilidad. Entonces, la función del ancla viene a ser llegar a puerto, anclar tu embarcación y ahí quedarte a pesar de la circunstancia, la adversidad, del mal tiempo. Y dije, esto me va a representar y por eso es que se llama mi negocio el ancla. Entonces, para mí representa mucho el hecho de querer hacer cambios en tu vida y lo que representa para ti. Sí, de hecho en la neurociencia siempre que nos les guste. Y ahí más o menos me invento unos podcasts y siempre nos dicen, siempre es importante tener anclas. Número uno, porque tenemos limitantes mentales, pero también las anclas nos ayudan mucho a mantenernos a flotes en momentos inciertos. Así es, que da mucho sentido. Uno pudiese creer que se llama el ancla mariscos, dice mar, y tú das relaciones que creo que también puede ir por ahí, pero qué padre que nos cuentes que pues en realidad el significado es como, a ver, esto nació en medio de una incertidumbre. Una incertidumbre de un cambio muy drástico para mí, porque como te digo, es muy diferente tener un empleo, vestirte bien y estar presentable. Te hará una quincena segura. Ah, wow, que tienes una quincena segura, sí. Acá en el negocio, pues no importa, tienes que recogerte el cabello, tienes que usar tenis, tienes que usar playeras, tienes que fortalecer tus brazos porque agarrar cartones de 20 kilos de camarón, entre que sí, tienes que correr por el agua, o sea, muchas cosas, muchos factores, pues, que sí te mueven, te cambian, total. Sí, pues vienes de un ritmo de vida quizás un poco sedentario a andar en el rush de lo que es la cocina, ¿no? Así, y cuéntanos, a ver, creas ancla, luego encuentras otra necesidad, es donde sale esa, se llama tú. ¿Qué fue esa necesidad y cómo fue que hiciste ahí el clic de decir, ok, ahora tengo el ancla, pero incluso aquí dentro hay una necesidad? ¿Cómo fue ese momento y esa oportunidad? Esa oportunidad, mira, esa oportunidad se presentó gracias a al proveedor que me surtía para hacer la preparación de mis mariscos. Pues se le hizo fácil decirme, sabes que ya me quedas muy lejos, no tengo tiempo, etcétera. Entonces, son de esas cosas de esas pruebas que se va presente en fin, y como ya te acostumbras a resolver, o sea, buscas la oportunidad de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese inter yo había empezado a vender otra marca de salsas, pero esas ya en presentación individual de 190 mililitros. Esa marca de salsas, mi proveedor, nos hicimos muy buenos amigos. Es un joven culiche muy exitoso también, muy capaz, tiene muchísimas capacidades, es un chavo súper inteligente. Entonces le comenté la situación, digo, ¿sabes qué? Se me presentó esto y pues en verdad me saca de contexto y no sé por dónde empezar. Entonces yo estaba esperando la respuesta de que no te preocupes, o sea, con mi salsa yo te puedo surtir para que tú prepares tus mariscos. Más sin embargo, por la amistad y por el cariño que ya habíamos fomentado, fue de que pues inicia con tu propia salsa. Y yo como de, ¿what? O sea, ¿qué? No era la respuesta. Sí, o sea, ajá, no era la respuesta que andaba buscando finalmente. Entonces fue como una ventana de posibilidades y fue así como surgió el hacer a prueba y error, obviamente, Claro. la receta para la preparación de mariscos. Pero me pasó algo bien curioso, que a raíz del cambio y la transición, o sea, yo preocupada porque mis clientes notaran ese cambio. Finalmente, el cambio fue muy positivo, porque en mis mesas, gracias, en la mesa básicamente no había ningún tipo de salsas, o sea, ni sal, ni ningún otro condimento que regularmente cuando vas a una marisquería, pues encuentras, ¿no? Entonces, me comentaban mis clientes, señora, la felicito, o sea, primeros mariscos que llego y que no necesito ponerle algún otro ingrediente, pues.
Y en ese entonces tenía un colaborador, un muchacho que estaba estudiando. Y les comenta de que, es que es la salsa que hace la señora. Y ¿cómo que usted la hace así? Y yo la probé con diferentes comidas y riquísimas y recomendándoles, ¿no? Entonces mis clientes me pidieron que les vendiera. Entonces empecé vendiéndoles en bolsitas de helado. Entonces viene mi visita a mi proveedor, el amigo que te comento, y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo te está yendo? Súper bien, estoy vendiendo. ¿Y en qué las vendes? En bolsitas. Entonces me dice, no te preocupes, yo te voy a arreglar unas botellas que ya no me sirven, que ya no voy a ocupar, que había cambiado de presentación. Entonces me lleva las botellas y básicamente fueron las primeras primeras presentaciones, pero en ese entonces yo le ponía el sticker del ancla, pues todavía no tenía todavía ese despertar de emprendedor, ¿no? Sí. Entonces, al poco tiempo entré a un programa de la Secretaría de Economía en Incúbate, no sé si ahí se tocó escuchar. Pues fui la primera generación. Ahí fue donde descubrí muchísimos emprendimientos que te comentaba hace un momento. Pues proyectos súper padres, muy bonitos, que dices tú, wow, no sabía que en Culiacán existían ese tipo de emprendimientos, y ahí fue donde descubrí esa parte, que hice una introspección y dije, ¿quién es Giselle o a dónde quiere ir Giselle? Porque como te lo dije, Culiacán está lleno de restaurantes de mariscos y de salsas, pero finalmente estoy convencida aún que no eres lo que realmente produces, sino lo que tú transmites, la pasión con la que tú llegas a un lugar y, no sé, es una manera de cómo conectar con la gente. Sí, al final, pues una marca, pues quién está detrás de la marca, pues un ser humano con emociones, con problemas, con sueños y todo, y creo que eso también lo transmite. Y cuéntanos un poquito, creo, hablabas ahorita de Incúbate, te contagias. Cuando te rodeas de emprendedores, te contagias de sueños, te cuestionas también mucho porque de repente ves y tú dices, oh, tú eso no lo veía o no sabía que así era. Y tú ya entras en esta dinámica de crear salsa de de una manera formal. Así es. Entonces, muchas veces como emprendedores es lo último que pensamos en registrar una marca, en patentar, en ver todo el tema de recetas, etcétera. ¿Qué ha sido para ti ese proceso que tú dijiste, a ver, lo voy a empezar, salsa de ameto, pero voy a empezar de esta manera formal, ya tengo una marca registrada, ya creo un logo que va con todas mis salsas, cómo fue el proceso y qué te ha servido a ti como emprendedora y ahora como empresaria, el haber formalizado el proyecto? Pues fíjate que algo bien curioso, eso que tú mencionas de cómo te rodeas con gente con muchas habilidades y cómo es que tú puedes aprender y implementar en lo que tú estás haciendo, y que descubres todas las necesidades que puede tener tu producto para llegar a formalizarse. Sí es ir descubriendo paso a paso, Sí. y finalmente sin tener que comerte el mundo de la noche a la mañana, ¿no? Porque todo es aprendizaje, porque no nada más es decir, voy a tener un negocio, un emprendimiento, tienes que saber mucho de negociaciones, de cómo hacer un pitch para tus ventas, de cómo saber administrarte con tus recursos, porque también eso es algo que nos preocupa mucho a los emprendedores, que finalmente no todos contamos con el financiamiento que quisiéramos para tener un lugar instagramiable, como te comenté hace rato, o una marca con todas los requerimientos para poderse comercializar. Pero he aprendido paso a paso cuáles son las necesidades y he ido cumpliendo una a una y aprendiendo a la par, ¿no? Porque no es tener un producto y llegar y quererlo acomodar sin antes tener un antecedente o un conocimiento de cómo hacerlo profesionalmente. Sí. Te has ido paso a pasito, pero también en el camino te has dejado ayudar y guiar, ¿no? Pero que el guiarse como emprendedores, pues a veces de repente nos volvemos muy celosos de nuestro producto, de nuestro servicio y no queremos compartírselo a cualquiera, o de repente te entras la duda y nos irá a robar las cosas o así, ¿no? Pero creo que el mostrarte abierta a eso te ha ayudado también a lo que hoy, después de 5 años, me comentabas. Sí, 5 años ahora en junio cumplí. 5 años ya tienes y el proceso ha sido.
también me comentabas que ya Salsa Yameto también ya está en tiendas en línea. Así que creo que eso es un gran paso. Entonces, ¿cómo ahí es que te animaste? Y sobre todo el tema de producción. Porque pues ya no es como, pues nomás hago para mis mariscos y ahí el cliente que quiera ya no, ya tienes que tener un stock, ya tienes que trabajar, proveedores de la botella, Cristo. ¿Cómo ha sido para ti todo ese proceso para llegar a, pues a hoy vender, por ejemplo, en plataformas como Amazon? Sí, pues mira, gracias a Dios que ha tenido mucha aceptación y una de las cosas que también aún no te comento, el significado de Yameto para mí. Okay. Yameto es una península que está cerca de Nabolato, que es una isla, es un campo pesquero donde mi papá fue pescador muchos años y nos íbamos a vivir literalmente por temporadas. Entonces era correr de la Reforma a Yameto los fines de semana después de salir de la escuela y fue lleno de anécdotas donde pudimos aprender a nadar, a pescar, a conocer especies que pues en verdad pocos tenemos la dicha de poder compartir con tiburones, en la pesca del tiburón, entre otras especies, sí, o sea, la verdad fueron anécdotas muy padres y por cariño y por nostalgia con la familia, mi hija fue la de la idea de, ya sé, ese se llamará Yameto. Entonces, eso me ha dado mucha fortaleza también a mí y a la marca en sí, porque mucha gente me la ha pedido y fue lo que me orilló a formalizar y a buscar canales de venta. Entonces, gracias a la Secretaría de Economía, que he estado muy de cerca, fue que se logró hacer todo el procedimiento de los requerimientos y ellos han sido los que me han vinculado con las diferentes cadenas. Como te mencionaba, estamos en Amazon, estamos en La Mera, estamos en las 5 sucursales, estamos en Izárraga del Dorado y estamos por entrar en otras cadenas también. Okay, sí, creo que parte de tu historia de que nos estás contando es como buscar el cómo sí. Sí, o sea, obviamente siempre vas a tener trabas, siempre vas a tener algo en que enfrentarte y todo, pero, ok, a lo mejor esta oportunidad no fue, pero voy a buscar el cómo sí. El cómo sí, claro. Y a veces como emprendedores, yo mucho tiempo cuando cuando estoy estudiando la carrera, yo trabajé mucho tiempo en aquel momento, existía el INADEM, entonces yo trabajaba mucho para bajar recursos para emprendedores y todo eso, pero como a veces como, digo, emprendedores estamos muy ajenos a muchas oportunidades que pues nuestro mismo gobierno nos puede ofrecer, ¿no? A veces no es como que lo que buscamos o no nos cubre todo lo que queremos, pero ahí vas, o sea, pian pianito, cómo vas buscando el cómo sí, ¿no? Y creo que es algo que podemos aprenderte mucho, cómo te has ligado, cómo has conectado con personas y que ahí vas, o sea, a tal nivel que hoy pues estás en cadenas y creo que como mujer, a veces nos cerramos mucho, ¿no? O de que dentro de una crisis, pues decimos, no, pues no voy a poder salir de esta y como decías tú, tienes un ángel, literal, y eso es lo que te ha motivado a dar. Y tengo aquí otra pregunta que quiero hacerte. ¿Qué ha sido como lo más desafiante, tanto en el Ancla como en Yameto, que has vivido? Que tú has dicho, no, esta ha sido como de las lecciones que más me han marcado. Como emprendedores tenemos un montón, ¿no? Pero que te dices, estas 15 son las que más me han marcado, más han forjado mi carácter, y que más les he aprendido. Pues principalmente el cambio drástico, ¿no? El dejar las zapatillas, el outfit de oficina, el traer mi cabello siempre arreglado a estar totalmente una personalidad diferente a lo que hacía. Eso me costó un poquito de trabajo y fue donde admití que los cambios a veces son para bien. No necesariamente tienes que verte bien siempre, sino que tienes que hacer siempre lo que te haga sentir bien, ¿no? Ha sido lo más relevante y pues con Yameto, pues sí ha sido como que la manera de cómo hemos crecido. Ha sido dentro de todo, ha sido paulatinamente, pero también ha sido como que, no sé, un aprendizaje muy, muy, muy profundo de cómo es que la formalidad te lleva a otro nivel.
a otra situación de vida, a no nada más estar detrás del mostrador esperando que la situación llegue a ti, sino tú salir y buscar el canal y como lo mencionaste, es buscar el cómo sí. Como si sí, creo que a veces encontramos trabas, ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho con el emprender con propósito, porque a veces decimos, bueno, es que yo emprendo porque tengo una necesidad y generalmente la mayoría es porque tengo una necesidad financiera, ¿no? Y creo que es correcto. Es correcto. O sea, no estamos peleados con eso. Pero también encontrar esa pasión en tu proyecto, porque si lo ves nomás como es una fuente de ingreso, pues al tiempo te va a hartar, al tiempo te va a decir esto no me está dando como yo pensaba. ¿Por qué? Porque generalmente romantizamos mucho el ser nuestro propio jefe, tenemos nuestros propios horarios y digo, no, o sea, no ves el detrás de que tienes 2 días sin dormir, las noches que pasas pensando en muchas cosas. Y creo que como tú lo decías, no es el proceso de prueba y error en el que todos vivimos y tú más que tienes tema de cocina, pues de aquí eres experta en esa parte, pero el buscar la receta perfecta que se acomoda a tus necesidades y a tus circunstancias, ¿no? Porque Y a tus habilidades también, porque, o sea, ves una cocina de un restaurante, por ejemplo, de prestigio aquí en Culiacán y dices tú, bueno, pues se ve muy sencillo, pero para cumplir un proceso y meterlo al menú, o sea, ya es otro, ya es de alguien experto, de un chef que sí sepa de costos, de preparación, entre otros detalles, pues. sí, claro, no es lo mismo también, o sea, muchos pensamos que es fácil, ¿no? De que ahí pues nomás compras ahí el camarón y ya lo haces, pero pues hay detrás de muchas cosas porque tengo algún tiempo, mi abuelo quiso aprender el mariscos y era así que todo contado, todo medido, las porciones y todo, y yo decía, "Ah, bueno, pues échale ahí y ya", y ella decía, no, esto nos tiene que salir, pues, Sí, y no puedes darte el lujo de mermar. sí, ándale, y costear y que te salga, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué le dirías tú a todas las mujeres que están emprendiendo, quieren emprender desde su cocina y que les da como ese miedo o esa incertidumbre de no lo voy a lograr o esto solo se va a quedar en un hobby o es como pues lo que caiga es bueno? Ajá. ¿Qué le darías tú ese consejo? Porque creo que es una circunstancia de muchas mujeres que como que desean hacer algo, que generalmente pues buscan algo que no tengan como que invertirle tanto y dicen, bueno, pues si puedo empezar a hornear en mi casa, si puedo empezar a cocinar en mi casa, pero pues les da ese miedo a dar ese salto. Su primer paso. Pues mira, hace unos días precisamente estuve dando una conferencia de caso de éxito, cosa que pues me llena de orgullo, me conecta mucho con las demás. Y en este grupo que di específicamente pues eran mujeres. La idea era darles esa motivación y ese ejemplo de cómo sí se pueden lograr las cosas y no necesariamente con mucho financiamiento, pues, sino también informándote de las facilidades que te dan en gobierno. Como les comentaba yo a las mujeres, o sea, sinceramente, cuando quieres hacer algo, por lo menos buscas y haces bolsitas de hielo y les vendes a tus vecinos. O sea, no necesitas tener un gran negocio o un gran proceso o un gran producto. Puedes empezar desde cero con lo que tienes en tus posibilidades, pues en tus manos. Yo creo que la pasión es una receta, es uno de los ingredientes de la receta más valiosos que le puedas poner. Y no necesariamente si es en cocina, si puedes a lo que te dediques. Yo creo que la pasión siempre ha sido em, de la idea de que si te tocó barrer en la vida, tienes que ser el mejor para barrer. Entonces eso te hace valioso porque vas por la calle y ves que está totalmente limpio y dices tú, wow, qué padre que una persona se dedique y a mantener limpia esa zona. Sí. Entonces va a llegar algún tiempo alguien, el indicado, y va a reconocer tu trabajo y quizás dejes de hacer eso y te ponga a hacer cosas más importantes. Sí, creo que al final todos tenemos un lugar, ¿no? Un lugar, un propósito y creo que es como encontrarlo en el camino, como eso que te apasiona, porque hay mucha gente que yo agarro pura con o sea, no es ruido, que ay, ya quiero que sea viernes, ya quiero salir de la oficina y yo, ¿y qué haces ahí? O sea, teniendo otro lugar a lo mejor que puede ser un trabajo de oficina, pero pues que te apasione lo que te gusta el todo, porque creo que
Dice por ahí que no hay gente que sea mala, sino gente que solamente está en un lugar Está, incorrecto. está en el lugar incorrecto. Siempre cuando estés en el lugar correcto, pues vas a desarrollar de acuerdo a tus habilidades y capacidades que puedas hacer. Y que ha sido como lo que tanto el ancla como salsa de ameto te ha enseñado como ciertas cualidades de emprender, porque nos contabas que tú eras mujer de oficina, ¿no? Pero creo que el, uno nace con características de emprender. Uno tiene que ir haciéndose. Entonces, ¿cuáles son esas características que a ti te ha dado tanto el angla como salsa y aumento que te dices, estas características antes la Giselle hace 5 años no las tenía y hoy las ha tenido que desarrollar, ha tenido que aprender y las he tenido que ir trabajando? Fíjate que una de las habilidades pudiera ser la facilidad de palabra. En la oficina, pues nada más te limitas a hablar con tus compañeros y platicar del día, ¿no? Yo creo que la facilidad de palabra, tanto con los demás emprendedores como la gente que llega a mi negocio para venderles mis productos, a veces digo yo, wow, esta Giselle de hace años no hubiera tenido esa apertura, pues ese diálogo de empatizar y de practicar con las personas, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí siento que ha cambiado mucho en mí, esa facilidad con la que le puedo llegar a alguien a abordarlo. Eh, em, yo creo que el ancla ha sido ahora como un lugar de encuentro. Okay. Muchas personas me llaman y me dicen, oye Giselle, podemos utilizar el espacio para una convivencia familiar o inclusive para grabar un podcast, también para hacer escenario, para hacer algunas fotos. Entonces son de esas cosas que dices, wow, tu lugar transmite lo que eres, ¿no? Sí, finalmente. Entonces dices tú, qué bonito que la gente se acerque y que quiera y que se acerca a mí también para un consejo y me dicen, oye Giselle, ¿cómo le estás haciendo? Oye, ¿cómo es que tú logras tener esa serenidad? ¿O cómo es que tú llegas a hacer esto? O quisiera ir contigo y sentarme para que me platiques de cómo es que estás logrando tantas cosas, pues. Eso es lo que te puedo decir que ha sido lo que yo considero las características Sí, que más de que más, sí, no quisiera sentirme como muy enmarcada, pues, sino que sí siento que es algo que mis amigos o mis conocidos han tenido ese acercamiento conmigo. Sí, creo que al final también cuando se nota cuando te apasiona lo que estás haciendo, ¿no? Porque igual volvemos de que a lo mejor, ok, sí emprendí por una necesidad, me quedé sin trabajo, pero le he encontrado esa pasión a mis negocios, ¿no? Y lo haces a tal nivel que pues no solamente te dedicas a ver de que ay, voy a vender mariscos y el lugar nomás es para mariscos y nada más, sino si se necesita el espacio, pues vénganse, si necesitan esto, aquí está. Entonces creo que también cuando uno se presta a todo eso, crece. Sí, sí, crece y bien dicen por ahí que uno cuando das, recibes más. Claro, y entonces creo que al abrir puertas a otras personas y como emprendedores a veces solemos como ser un poco egoístas, ¿no? El no voy a compartir tanto, el si alguien me pregunta cómo lo estoy haciendo, pues ahí le yo cuento por encima porque yo le iba a ver, o sea, no, lo que a mí me funcionó, te lo cuento, pero hay que tropicalizarlo a lo que tú eres, tu esencia, porque por cumplir siempre digo, yo soy una introvertida, que mi trabajo me ha hecho ser extrovertida, pero si yo pudiera estar sola sin hablar con nadie, yo voy a ser feliz, pues. Pero mi trabajo me ha tenido que forzar a salir un poco, ¿no? Entonces digo, en mi vida yo pensaba salir en un podcast o hacer un podcast, digo yo, por quien soy, ¿no? Pero pues he aprendido, no quiere decir que de repente no busque mi lado introvertido para tener un momento zen conmigo, pero seguimos, ¿no? Y cuando también te prestas a enseñar a otros a decir, ok, este es el camino que a mí me ha tocado recorrer y muy probablemente en esto me he equivocado y te lo cuento para que tú no te equivoques. También creo que te conviertes en una referencia pues de un caso de éxito, ¿no? Y hablando de casos de éxito, ¿cómo hoy defines para ti el ser exitosa, ¿no? Porque creo que muchas veces solíamos o se decía mucho que éxito pues era
tener la casa en un lugar bien lujoso, el carro, el teléfono último modelo, pero con el tiempo creo que ya cada quien tiene su definición de Sí, éxito. claro. Pero para ti, ¿qué ha sido el ser exitosa? El ser exitoso para mí, fíjate que, como lo mencionas, no se mide en cuántos ceros tiene tu bolsillo, sino en cuántas relaciones puedas tener de personas como tú, en este caso, que eres una joven con muchas capacidades y que admiro tu trabajo. Para mí eso es un éxito, o sea, poder convivir y tener una conversación con personas como tú, con algunos otros jóvenes que también tienen otros emprendimientos y que pues finalmente tenemos una charla y podemos compartir. El hecho de poder dar una conferencia de mi caso de éxito, de cómo empezamos, de cómo se ha desarrollado la marca, para mí ha sido algo fantástico, algo que no me lo esperaba, y eso es algo que, como te dije en un principio, tú llegas con tu esencia, modificas algunas cosas en ti, pero lo enfocas en lo que estás haciendo y finalmente la empatía que tienes con los demás, ver cómo personas que me tocó en Mazatlán ir a dar una conferencia, personas del mercado que tienen un chorro de años, 40 años, con su emprendimiento en el mercado, y que la señora se acerque y me dice, pon abrazo, claro que sí, es que me identifico mucho contigo. Me hiciste retroceder en mi juventud y ver cómo yo crié a mis hijos y les di la universidad. Ahora ya tengo hijos arquitectos, abogados, y me sigues dando esa inyección de pasión y seguirle dando para adelante a mi negocio. Dices tú, wow, o sea, qué bonito, qué motivante poder conectar con personas que tienen un chorro de trayectoria y que sabe muy bien de los altibajos del emprendimiento, y que se acerque a ti por empatía y que te diga, me identifico mucho contigo. O sea, para mí es un caso de éxito, sí, claro, la verdad. Independientemente de entre lo que realmente significa, ¿no? Sí, por eso te digo, cada quien tiene conceptos más distintos de lo que es éxito, pero también esa parte de empatizar con otras personas, porque te lo comentaba, yo tengo varias amigas señoras que están empezando como a emprender, y yo a veces digo, hey, toca puertas para que puedas tener en otras partes o así, pero a veces también se limitamos muchos en la que no, pues es que mis hijos y esto y lo otro, o sea, como que siempre, y no es una limitante que nosotros mismos ponemos por miedo a obtener o querer más. En uno de los episodios de la primera temporada hablábamos con un chavo y él decía, o sea, yo sabía que no me iba a ir mal, pero no sabía que iba a ser porque me iba a ir bien. Y yo digo, y es cierto, a veces tienes un muy buen producto, un muy buen servicio que sabes que no le va a ir mal, pero no sabes qué tanta capacidad tienes para recibir todo lo bien que te va a ir. Y a veces creo que ese es nuestro mayor miedo, ¿no? El decir, híjole, y si el lugar era como el chiste de las empanadas, ¿no? Que es que te cobro todas las empanadas, ¿no? Pero pues al rato que voy a vender. Sí, después no me van a que vender todas las empanadas ahí, exacto. Y a veces como emprendedores quienes inician desde casa, pues da ese miedo. O pláticas que yo he tenido con también mamás que han iniciado un proyecto en casa. Le digo, oye, pues ¿por qué no te animas a dar otro pequeño paso? Pues de que busca un lugar donde puedas meter tus productos, de que no, es que si quedo mal, no, es que si me pasa esto, y digo, a ver, ni siquiera está pasando y ya te estás haciendo así ahorita. ¿Y qué ha sido para ti? Me contabas que tu hija fue la que tuvo la idea de salsa llameta, ajá. Esa influencia y tu familia, en salsa llamento, o sea, que es un negocio familiar, todos de entran aquí, ¿cómo ha sido ese proceso? Digo, porque tengo yo algunos pues sí, negocios con mi papá, y yo a veces digo, a ver, ¿me está hablando papá jefe o me está hablando mi papá y papo? Entonces, Fíjate que eso que dices es un dato muy importante. Tener un negocio familiar sí implica, porque tenemos que bajar la guardia en el rol de papás, por ejemplo, en este caso,
lo que me ha ayudado a mí mucho es de que mi hija está fuera de la ciudad. Ok. Entonces ella, a la distancia, ella siempre está presente conmigo y está como que al pendiente de todos los procesos y todas las necesidades. Y eso pues me mantiene un poquito fuera de ese roce o de ese trato complicado, ¿no? Tengo una hermana también que está en Estados Unidos, que ella por ahora no participa, pero estamos en proyecto de planeación en no mucho tiempo poderle entrar, no quite ya cuando tengamos esa capacidad de expandirnos con la marca. Por ahorita el pianito, como dice, me está tocando a mí. Okay. En los procesos tengo ahorita, ya tengo quien me maquille, ya tengo esa capacidad de producción. Nada más que pues alguna la estoy haciendo yo, cuando ya es un pedido más grande y pues ya mando a maquilar. Y estoy haciendo ese espacio entre que si yo produzco y cuando mando a maquilar, ¿no? Pero somos una familia muy unida. Mi mamá es la que siempre está conmigo. Generalmente cuando voy a algún evento o algo siempre me acompaña. Nada más que, como te comenté, aquí está de vacaciones mi hija por ahora. Y pues ahorita estamos como que en casa y vino y me trajo para acá contigo para... Fortaleciendo lazos, como dicen Sí, por ahí, sí. que creo que es importante, ¿no? Y ya por último, Giselle, ¿tú qué crees que, a ver, si Yameto pudiera tener voz, qué diría Yameto de ti? Yameto tiene voz desde un principio y no lo sabía. Yameto va con todo. Esa es la voz que siempre me ha tenido aquí muy de cerca, esa parte de que vamos con todo, no nada más poderla compartir con cualquier tipo de alimento, sino que vamos con toda la actitud, pues. Sí, creo que es importante cuando ya desde un inicio siembras esa idea en un proyecto, pues no andas ahí como que viendo para el norte, ¿no? Sino inicias un negocio con ya una visión clara. Y aunque el camino no es lineal, pues pueden venir tormentas y problemas, pero la visión la tienes y creo que es algo importante y veo que es algo que tú tienes muy claro. O sea, ahí le vas y para eso tengo el ancla. Contacto. Para tripular ahí, para monitorear el Yameto. Ahí a veces que en pues, circunstancias complicadas, pues digo yo, a ver, pues digo, detrás de todo hay un ser humano que tiene problemas, de repente pues tenemos broncas con el negocio y de repente tenemos broncas familiares y de repente algo sucedió, más por la circunstancia que ahorita estamos viviendo aquí en Culiacán, pues de repente hay mucha incertidumbre que parece que ya todo bien y de repente otra vez toma y se torna todo complicado. Entonces dices, a ver, alto, y a veces digo, a ver, una lloradita y por adelante, pues sí, realmente es lo que... Específicamente estos últimos meses para acá siento como que ha estado como un poquito más apretada la situación y es donde dices, Giselle, tranquila, piensa bien, sí, claro. Fortalece esa parte que sientes tú que te está fallando y visualiza y si ya pasamos una pandemia, pues sí, ya la verdad, sí, ya tú sobreviviste a la pandemia, ya sobrevives a cualquier cosa. Sí, la verdad, pues muchísimas gracias, Gisela, la verdad, Aria, creo que tenemos mucho que aprenderte. Esperamos más adelante volver a tener invitada y que ya nos dirás, no, ya se llama la evolución. Ya evolucionó, sí, ya nos puedes encontrar en todo México. Todo México, muchas gracias también. Y pues nos despedimos. Muchas gracias a Desperté por ser nuestro host en esta temporada. Recuerda suscribirte a nuestros canales de Spotify y YouTube. Mi nombre es Elmi y nos vemos en el siguiente episodio.